Bienvenidos, voy a hacer un poco de análisis de la semana previa y qué podemos esperar para la semana próxima, como vengo haciendo estas semanas. También voy a estar mostrando los resultados, que es lo que tengo acá en pantalla de esa pequeña cuenta que creé para hacer un poco el seguimiento, principalmente sobre este mes que ahora lo estamos cerrando y voy a mostrar un poco los resultados. Vamos a empezar por esa parte y después nos metemos en el análisis de algún otro tipo de activos que podemos tener como algo interesante probablemente para la semana próxima. Primero que nada, vamos a la cuenta esta de Day Trading, donde tengo el reporte aquí, 2302. Vamos a verificar a ver si está bien la fecha. Sí, desde que comencé con la cuenta, sí, del 2 al 30, perdón, del 6 al 31 de mayo. Es decir, puedo colocar acá desde principio de mes, pero no varía, como ven, cuando le doy a generar, porque no estuve trabajando esta cuenta a partir del 6 de mayo, entonces no cambia los resultados. Por ejemplo, si le doy a partir del 7, ahí van a ver que sí, cambia los números, pero vamos a poner el mes completo, que normalmente son las 4 semanas de la cuenta, ¿no? De lo que hacemos en el mes. Y en este mes de mayo generó $2.302 con, bueno, aquí tenemos la ganancia neta, las pérdidas que se generaron. Esto es el valor importante, el total, el profit factor de 4.15. También ya comenté todo este tipo de valores en el primer video. Si alguien no lo ha visto o no entiende este tipo de reporte, puede ir al primer video del mes y ahí voy a estar explicando un poco alguna cosa sobre los valores. Acá, bueno, tenemos la fecha, 161 trades es lo que generé en estas 4 semanas de mayo. 78% de porcentaje de operaciones ganadoras, en lo que creo que no es conveniente discriminar el 82% sobre las operaciones de compras y 75% de operaciones de ventas, porque eso varía ni siquiera mes a mes ni semana a semana, sino día a día. Hay días que conviene más en ir en una dirección o en otra. Recuerden que esta cuenta está dedicada 100% a day trading, no estoy incluyendo acá todas las operaciones que hago en swing trading o en largo plazo, así que está enfocada específicamente en eso y día a día puede cambiar la dirección del mercado y hay que enfocarse, perdón, en esa dirección. Así que el 78% quienes vieron los reportes previos, notarán que la primera semana, la segunda semana estaba más en torno al 70-71% de operaciones ganadoras. Fueron situaciones en las que el mercado estuvo un poco quizá menos movido o bueno, quizá yo no estuve tan fino esas 2 semanas, pero bueno, no quiere decir que esto, como les digo, cuando uno habla de day trading vaya a ser demasiado estable, sino que entre 70 y 75% es lo que suele estar para un mes de 78%. Creo que es algo que podría considerar bastante bueno, un 78% de operaciones ganadoras en un total de 161 operaciones. Puede ser un poquito más alto que en relación a otros meses debería estar, o por lo menos en cuanto a mis resultados, ¿no? Está más en torno a 75%. No es tanta la diferencia, pero bueno, a lo que voy es que no nos conviene tomar como algo muy contundente el valor de trades ganadores, perdón, de trades en compra con respecto a los trades vendedores. Y principalmente este 78% creo que se puede relacionar a algo de esto, que también quienes vengan siguiendo los reportes que vengo presentando de otros meses, no suelo tener meses en los que sean el 100% de los días en positivo. Particularmente en este mes se dio esa situación, pero quienes hayan visto otros reportes de otros meses sabrán que tengo 1, 2, 3 días negativos y es perfectamente normal en el mes. Lo que importa es el global del mes. Acá tenemos estas 3 semanas previas que tuvieron 5 días. También fue un mes en el que hubo un solo feriado, es decir, esta última semana, el lunes, fue el día que no trabajé acorde a mis criterios, que decidí no trabajar por el tema del feriado, pero el resto de los días sí generó rentabilidad positiva, unos días más, otros menos, pero bueno, el mes terminó con
el 100% de los días positivos, que no es algo que se dé habitualmente, siempre aparece algunos días que son perdedores. Después comentaré por otro lado, quizá venga asociado esto a cierta precaución que puedo estar teniendo respecto a lo que es el mostrar una cuenta y a operar la cuenta en un horario más reducido, y cuando uno tiene que mostrar los resultados quizás es un poco más precavido que lo que puede hacer en su cuenta personal, donde a veces toma un poco más de riesgo. Y también creo que principalmente viene asociado a otra cosa que después comentaré sobre una inyección de capital que pueda estar teniendo sobre mi propia cuenta principal también, donde prefiero tener una precaución un poco mayor, y bueno, eso tiende a dar resultados, uno sabe que tiende a dar resultados eso, pero en cuanto a la gestión de operativa, que tengo un esquema bastante estricto. Bueno, a veces uno se entusiasma un poco o empieza a confiarse un poco de más porque tenga resultados buenos, y bueno, en particular ese mes por una combinación, este mes, perdón, por una combinación de factores, no me estuvo pasando, y creo que eso se ve reflejado también. No quiero adjudicarme toda la responsabilidad de que me hayan salido los 100% de días positivos, pues el mercado puede haber tenido bastante que ver, pero para un mes de mayo, que suele ser un periodo vacacional, que el mercado está bastante estancado, se ha estado moviendo, que eso también ayudó bastante. Entonces, bueno, eso es toda una combinación de factores, y perfectamente el próximo mes o los próximos meses van a aparecer días negativos, y no sería nada extraño ni para preocuparse tampoco, porque es bastante normal que pase. Aquí tenemos, para cerrar con esto, una... Bueno, la última semana, el peor día fue el jueves, donde tuve una rentabilidad un poco menor, y tuvimos una 189 el día mejor. No fue el mejor día del mes tampoco, ni nada parecido, pero fue lo que más rindió la semana. Una semana corta, en general, que salga positivo, uno lo toma bastante bien. Podemos ver esto de otra forma. Si vemos el acumulado, voy a comparar aquí. Quizá lo que podemos ver es, en lugar de diario, los trades. Y aquí se ve un poco las caídas parciales, que es lo más importante. Acorde a mi modelo de gestión, tengo un criterio para evaluar ese tipo de cosas. Después ya lo comentaré en algún momento. No quiero adelantar nada porque siempre me demoro un poco más en lo que pretendo publicar y compartir. Así que, pero bueno, en cuanto a al rendimiento que puedo tener en la cuenta, estas caídas parciales no han sido bastante parejas. No es que haya tenido una caída muy pronunciada en el mes. Entonces, bueno, también es, como les decía antes, es un conjunto de que todo colabora un poco para generar el rendimiento final de la cuenta. Estas son las 161 operaciones, operación por operación, de todo lo que fue el mes de mayo. Vamos a dejar este tema del reporte por aquí, y vamos a analizar. Voy a analizar, perdón, un poco, no estoy demasiado bien de la voz. Vamos a analizar un poco el mercado, lo que estuvo pasando, que pasaron cosas interesantes. Primero que nada, por las dudas, comento que algunas de las cosas que voy a comentar acá de manera resumida van a estar más detalladas en el correo que voy a mandar en la semana, es decir, acompañando el video este. Así que ahí van a ver un poco más de detalles para quien le interese profundizar sobre alguno de los conceptos que vamos a estar viendo acá. En este caso estoy viendo el SIP. Y terminó la temporada de reportes. Ya más del 95-98% de las empresas presentaron los reportes de ganancias, que es una de las cosas pesadas que tenemos en los resultados o en el rendimiento de las empresas. Hubieron un par es decir, las primeras semanas de la presentación de reportes rindieron bastante bien, venían presentando resultados bastante positivos, y los que quedaron para el final, casualmente, estuvieron un poco complicados.
Ahí hay una discusión de si estuvieron complicados o la interpretación de los inversores fue que estuvieron un poco más complicados acorde a los resultados que se presentaron anteriormente en otras empresas. Eso es una decisión que, bueno, a ver, yo voy a dar mi interpretación de qué es lo que pasó, pero creo que puede haber otras interpretaciones también. Voy a intentar justificar lo mejor que pueda esa interpretación y después quien sea podrá evaluar su propia idea respecto al comportamiento, por lo menos quien le interese este tipo de acciones, que en general es bastante gente la que le está importando este tipo de acciones que son las que están moviendo el mercado ahora. Por ejemplo, en la última semana, respecto a los reportes que había comentado la semana pasada que venían funcionando bastante bien, Dell y Salesforce, que son dos empresas bastante grandes para lo que es el SIP, ¿verdad? Estuvieron presentando reportes que fueron negativos o por lo menos no tan negativos, pero menos de lo que se esperaba en relación a las otras compañías que sí estuvieron presentando reportes. Y ese es el punto complicado. En cuanto al mercado, aquí estamos viendo el gráfico del S&P. Vamos a ampliarlo, después vemos algo sobre el tema de noticias. En cuanto al S&P, el mercado estuvo generando nuevos máximos últimamente respecto a los máximos históricos que había generado en abril. Y eso es un dato principalmente para el estudio de qué es lo que puede pasar con el comportamiento de los inversores grandes, cómo reaccionan sobre esos niveles. De la manera que reaccionaron esta semana es bastante natural y ahora me voy a meter un poco en el detalle de qué es lo que estuvo pasando una vez que, teniendo los máximos de abril, el mercado va y genera nuevos máximos respecto a esos. Y aquí cuál es el detalle, tampoco quiero complicarlo tanto a nivel técnico porque seguramente mucha gente que esté viendo a ver, no tiene por qué tener idea de cuáles son mis criterios técnicos para evaluar la acción del precio, pero en los máximos de marzo, abril, la fuerza técnica para ventas era bastante mayor que la fuerza que podía tener los máximos de esta semana que se generaron, ¿no? Entonces, o de estos últimos días. Entonces, sin noticias de gran magnitud, o por lo menos que sean importantes, esperábamos, como había comentado la semana previa, niveles técnicos que justificaran cuáles podían ser los movimientos y las descargas de volumen a nivel institucional. Si esos máximos que generaron esta semana respecto a los máximos de abril en el mercado, en los diferentes índices, se generaron a ver, ¿cómo podemos decirlo? Una captura de liquidez que no siempre tiene la posibilidad los operadores grandes de poder generarla o de poder conseguirla. Entonces, al perforar aquí estos nuevos máximos y generar una semana completa a la baja, aquí estamos viendo el gráfico diario del S&P, que hayamos tenido independientemente del comportamiento que se generó el viernes, que ahora comentaré un poco sobre eso, pero lo más interesante es la lectura de lo que pasó en la semana luego de alcanzar máximos históricos. En ese caso, la liquidez que se puede conseguir tiene más sentido en base a que el precio ya previamente en un máximo previo había alcanzado niveles técnicos interesantes. La situación podría ser distinta en este caso si estos máximos tuvieran pendientes o objetivos que fueran interesantes. En esta situación de esta semana no fue así, es decir, no tenía demasiadas razones el precio para continuar el movimiento a la baja y por lo tanto que esto es algo, a ver, no se puede explicar en 10 minutos, pero si el precio tiene la necesidad de conseguir liquidez, la prioridad que va a tomar en cuanto a esa captura de liquidez va a ser dependiendo de lo que técnicamente tenga a mano, por hacer un gran resumen. Entonces, el precio, evidentemente, en este caso era mucho más peligroso pensar en nuevos máximos. Por más que la salud del mercado está bastante firme, eso ahora lo comento un poco, es decir,
esta tendencia que viene trayendo el precio no es nada preocupante, la caída que vino generando esta semana como para pretender evaluar que el precio pueda generar nuevos mínimos. De hecho, había marcado yo la semana anterior algunos niveles de precio que me interesaban y podía, y evaluando esos niveles, el precio llegó, reaccionó y entonces, como había comentado, lo había tomado como señal de que por lo menos no iba a estar tan débil en torno al contexto macroeconómico que podemos tener, pero la caída de la semana implica que más que nada ese tipo de captura de liquidez y algo que en el correo, como digo, lo voy a explicar de manera un poco más detallada, pero por varias razones me da la sensación de una generación de salidas parciales de las posiciones y no de cierre de posiciones totales en la mayoría de las acciones que pueda haber por las instituciones en este caso. Creo que lo que podemos hacer para ver esto más claro, si nos pasamos en el mismo instrumento a una hora, es decir, vemos el S&P en una hora, en gráficas de velas de una hora, la zona en la que está reaccionando el precio, más allá del impulso fuerte este que está generando, es una zona bastante potente a nivel técnico y eso genera un cierto sentido que tiene más de asociación con lo que está pasando con el resto del movimiento. El mercado fundamental, es decir, a nivel de datos fundamentales no se ve débil, es decir, no cambia lo que comenté la semana pasada respecto a las variables que podían estar influyendo. Y algo que me interesó bastante durante esta caída de la semana, aquí estamos viendo en un marco temporal más reducido, es el comportamiento que están teniendo los inversores en cuanto a los activos de cierto tipo que suelen utilizar en un contexto u otro. A ver cómo podemos explicar esto. Si estas son las cosas, bueno, perdón, no estoy acostumbrado a hacer videos ni nada de eso, así que estoy tratando de pensar una justificación en el momento. Yo la tengo como interiorizada de la manera que estoy actuando, pero bueno, voy a intentar explicarla de la mejor manera. Ya les digo, en el correo tengo un poco de mayor tiempo de reflexión, así que ahí van a poder ver un poco más de detalle, pero si nosotros estamos en un mercado bajista que acaba de alcanzar nuevos máximos y esos nuevos máximos no tienen justificación técnica y esa justificación técnica que falla, las instituciones confirman que lo que quieren hacer es generar ventas para generar una captura de contratos, perdón, las clásicas trampas institucionales que se suelen dar. Entonces, si nos enfrentamos a esa situación, lo lógico es que posterior a esa situación lo que tenemos que estudiar es cuál es el comportamiento en torno a los activos, porque hay ciertas relaciones en activos que podemos estudiar que no son siempre las mismas. Entonces, si nos enfrentamos a un escenario de captura de contratos o digamos de un mercado a la baja, cuando se genera ese comportamiento de mercado bajista, hay algo que se dio particularmente esta semana que no se da en todos los mercados bajistas y es que, por ejemplo, las acciones de tecnología, por tomar un ejemplo clásico de mercado bastante agresivo al alza, esas acciones tuvieron un rendimiento, si nosotros hacemos el análisis día por día, de no más de un 1% en los momentos de subida, ¿no? Es decir, principalmente de martes a jueves, que fue el mercado que tuvimos disponible, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa subida y analizamos los otros activos que se pueden tomar por parte de las instituciones como refugio, como pueden ser los activos de alimentos o relacionados a los alimentos, supermercados y ese tipo de activos, tienen en sus mejores días dentro de la semana un rendimiento entre 2 y 3%. Es decir, le están sacando 1 o 2% de rendimiento las acciones de los activos de refugio en relación a los activos que son los que vienen comportándose mejor prácticamente desde antes de, o por lo menos
como veíamos en los gráficos diarios de antes de principio de año, y si vemos la tendencia más corta, si se quiere, aquí como estamos viendo en gráficas de una hora, tiene también un comportamiento de ese tipo de activos mucho más firme que lo que estuvo teniendo esta semana. Y ahí lo que personalmente lo que noto en esas situaciones, que es lo que siempre trato de estudiar, es la migración de capital de un tipo de activo a otro. Entonces cuando pasan activos, perdón, cuando pasa capital de unos activos de tendencia positiva a activos más de refugio, es un comportamiento al que conviene prestarle atención y es lo que estuvo pasando en la tendencia actual que se estuvo dando esta semana. Mm, No, a ver, no pienso que sean salidas totales como comenté en las redes y como voy a explicar un poco más a fondo en el tema, en el correo que les estoy comentando, principalmente porque retiraron las mejores posiciones, es decir, lo que estuvo rindiendo peor fueron las acciones de tecnología esta semana y esas acciones son las que mejor vienen rindiendo en todo lo que va del año. Entonces, si retiran posiciones de las principales acciones para colocar ese capital y trasladarlo a acciones que suelen rendir un poco menos, es una primera señal de alerta. Y al ver el comportamiento que el mercado tuvo a final de la semana, donde generó un movimiento alcista frente a niveles técnicos fuertes, esa combinación suele por lo menos marcar que no es una salida completa, es decir, no están las instituciones tomando ganancias del 100% de sus posiciones y retirándose del mercado por algún tipo de miedo o situación parecida, sino que frente a un mercado bastante extendido lo que están haciendo es tomar ganancias parciales y en base a eso generar como una diversificación dentro de los portafolios que están teniendo en el largo plazo para derivar capital de un mercado a otro y eso todo lo engloba el SIP, que es el nivel que, perdón, el instrumento que podemos estar viendo, ¿no? Y en cuanto a niveles técnicos, aquí lo que me marca que nosotros podamos definir un poco más esta situación en este gráfico, si volvemos al gráfico grande, lo que estamos viendo es que esto no es una caída demasiado pronunciada, entonces que haya tenido un comportamiento de recuperación bastante fuerte, si bien hay que esperar a ver qué es lo que pasa cuando reabra la semana, que ya vamos a tener todavía menos reportes que la semana previa, es decir, que nos vamos a guiar más que nada por comportamientos técnicos. En esta semana que genera el movimiento de subida, lo que principalmente a mí me va a interesar es confirmar algo que vengo especulando en acorde al comportamiento este que les venía comentando de la semana previa, y es el que las salidas estas parciales de posiciones que se puedan estar dando en las acciones que tienen mayor capitalización sean salidas parciales, es decir, no sean salidas completas de las posiciones y sean salidas de largo plazo. Principalmente porque no hay liquidez y este es un comportamiento bastante frecuente últimamente, que si uno estudia el mercado de hace 10 años hacia atrás no lo va a encontrar. Es algo que se está dando en los últimos años acorde a la caída de la liquidez y cada vez más porque la caída de la liquidez eh, esto, para no alargar el video, quien quiera puede ir y ver el artículo el último artículo que publiqué en mi web sobre el tema de la liquidez y el volumen. Ahí lo explico un poco de manera detallada, pero acorde a esos criterios, la liquidez que pudieron conseguir esta semana, es decir, para las posiciones de largo plazo necesitaba un retraimiento del precio bastante mayor. Entonces eso es un poco más complicado para poder conseguir la salida parcial de sus posiciones, pero no implica un mercado a la baja, que es una de las principales diferencias. Estoy intentando hacer un resumen del concepto, espero que se entienda un poco. Y vamos a ver algunos otros conceptos que quizá lo podemos trabajar en otras acciones donde se pueden detectar un poco
el mismo comportamiento, pero trabajado de otra forma, principalmente en cuanto a los índices, lo que quiero, bueno, transmitir por lo menos en este corto tiempo es que pueda no cambiar la situación del contexto macroeconómico porque realmente no ha cambiado y ahí no tenemos mucho para sospechar. Esto ya les digo, lo voy a profundizar en el correo, pero estos movimientos, incluso este impulso de final de la semana al alza, da un poco la pauta de que esas salidas podían perfectamente ser salidas parciales acorde a la coordinación que podemos hacer entre niveles técnicos y niveles fundamentales que podemos tener, o por lo menos el análisis fundamental que podemos tener en relación al precio. Vamos a pasar a otros activos porque si no me voy a estirar mucho con esto. Vamos a ponerlo por aquí. A ver por qué estoy teniendo problemas con el gráfico. Ahora sí. En cuanto a algunos activos que estuve analizando, y hay algunos que tuvieron noticias, otros no. Vamos a empezar por Apple. Apple, vamos a ponerlo aquí en el gráfico. Tengo particularmente un interés en compras, ahora voy a explicar por qué. Pongo aquí un poco la noticia que se estuvo dando, a ver, que por lo menos que se dio con respecto, que son dos noticias distintas, a ver cómo lo podemos explicar. Apple no venía bien y tomó un criterio de bajar los precios en China. Hay muchas empresas estadounidenses como de las grandes, como Apple, Tesla, que dependen mucho de lo que pasa en China, incluso más de lo que pasa en Estados Unidos o en el resto del mundo. Y eso los inversores obviamente lo tienen claro y la acción de Apple que venía dudando un poco, tomó un criterio de bajar los precios de ciertos modelos. Esto bastante motivado por lo que pasó con Huawei, que sacó modelos un poco más económicos en niveles de teléfonos bastante importantes, no sé llamarle de lujos o de gama alta, pero que ese dato se suma a el dato de las ventas extranjeras que se generaron en China respecto a los teléfonos, y ese dato implica, o por lo menos lo que están interpretando a mi entender los inversores, es que al crecer la venta de teléfonos extranjeros en China, como Apple es quien tiene una gran parte de las ventas en ese país, eso digamos que indirectamente está implicando que Apple está generando ventas crecientes. De todas maneras, Apple no se conformó con ese dato y está tomando esta política un poco agresiva de reducir precios, como no lo hace en otras partes del mundo. En China, si alguien va a comprar los teléfonos de Apple, están generando como un descuento de más de $300 por unidad, que evidentemente va a motivar bastantes compras. Y ese dato que salió esta semana, entre otros que salían sobre el sector de la telefonía móvil, es lo que en particular a mí me está generando un interés por ciertas compras, y viendo el comportamiento que tuvo la semana también, que está como aislándose en relación a lo que estuvo pasando en el mercado, de un mercado en caída. Apple lo que estuvo haciendo es como más reaccionar a las noticias y no tanto a lo que fue el comportamiento del mercado. Entonces, si genera ese movimiento alcista, me interesa generar compras en este caso. Tengo algunos niveles planteados de forma técnica en el gráfico de precios, pero principalmente lo que más me interesa es ver la relación que puede tener el comportamiento de Apple en relación al mercado actual, es decir, al comportamiento del resto de las tecnológicas. Porque si se diera que la semana abre en movimiento bajista
relación a lo que fue el comportamiento ese de, digamos, falso quiebre sobre los máximos históricos que generó el mercado. Si generara ventas y simplemente lo que vimos el viernes en las últimas horas fuera un comportamiento que no tiene demasiado sustento y el mercado abriera domingo, lunes, martes a la baja, bueno, Apple hay que tener bastante más cuidado. Si esa confirmación del viernes implicara que podemos esperar nuevos máximos del mercado, entonces en ese caso Apple se vuelve bastante interesante, por lo menos para llegar a niveles de 200 probablemente, con este respaldo que como digo es una de las cosas que más ha influido últimamente el mercado chino para lo que es la cotización de Apple, incluso a veces más hasta que el mercado de Estados Unidos. Y bueno, esa es como la postura que voy a tomar. Obviamente ahora está con respecto a estos máximos del último mes, ¿no? De todo lo que ha generado en mayo, no ha logrado superar los máximos, pero aparecieron este tipo de noticias que pueden motivar donde el precio logre perforar estos niveles de 193, 194 en adelante. Bueno, puede tener horizontes bastante claros que pueden ser interesantes para compra. Hay algo que no quiero dejar, a ver, cuando muestro estos gráficos, estos niveles horizontales de máximos previos, los estoy marcando como algo general y para que no sea complicado de entender en algunos casos, pero no es, por lo menos quienes sepan de la manera que trabajo, no son niveles que suelo tomar como demasiado importantes, pero creo que para un caso donde tenemos el respaldo fundamental, bueno, puede trasladarse un poco de importancia a esos niveles horizontales. No es que siempre intente usar técnicamente estos niveles horizontales, de hecho creo que son bastante, es bastante mala idea, suele ser bastante mala idea tomar picos máximos o mínimos como niveles importantes porque suelen ser bastante problemáticos. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia de las que hubo y vamos a poner esta acción. Simplemente para verla, acá no la tengo muy analizada. Esta vez United Airlines. Y United Airlines lo que anunció esta semana es que va a generar una ganancia menor a la esperada en un dato específico que marcaron y es por asiento que ocupe cada pasajero. Es decir, de la cantidad de viajeros que van a estar teniendo, van a generar una rentabilidad menor a lo que esperaban generar sobre cada pasajero. Es un dato medio complicado, pero esto también lo detallo un poco mejor después en el tema del correo, pero ha habido en este periodo vacacional un promedio de vuelos mucho mayor a lo habitual. Es decir, que eso preocupa más a los inversores, teniendo en cuenta de que si hay mucha más cantidad de vuelos y pretenden, o por lo menos prevén, perdón, ganar menos de lo que venían generando de ganancias, eso evidentemente es para preocuparse. Entre otras cosas que hay cuando uno se pone a analizar los datos de la empresa como para generar preocupación. Hay otro dato que es también el dato de que las aerolíneas de muy bajo costo, las low cost que están trabajando en Estados Unidos, están teniendo una demanda un poco bastante mayor de lo que están teniendo las aerolíneas bastante más grandes. Entonces es natural que los inversores pierdan un poco de interés en este tipo de acciones y empiecen a tomar ganancias. Todavía no es una toma de ganancias que haya liquidado el precio de la acción. Digo, la tendencia todavía sigue adelante, pero si cambiamos a, por ejemplo, a American Airlines, ¿qué es lo que pasa? Esto que estaba hablando de la proyección que hacen y de que están ganando menos de lo que esperaban, hay algunos inversores que lo que están evaluando es que la empresa es quien hizo mal las proyecciones y que no que necesariamente el ritmo de pasajes vendidos, por decirlo de alguna forma, sea lo que está lastimando el precio de la acción o la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, si American Airlines, si vamos a la aerolínea, a las dos principales, ¿no? United y American Airlines,
American Airlines, frente a la noticia esta que presentó United sobre que va a ganar menos de lo esperado, American salió a decir que no va a ganar menos de lo esperado, pero va a cambiar su estrategia para enfocarla en una demanda de vuelos internos, es decir, de vuelos domésticos dentro de Estados Unidos más que en vuelos internacionales. Lo que es otra manera de decir lo mismo, de decir que tienen problemas por otro lado. Lo importante que están tomando los inversores es decir, bueno, están teniendo sistemáticamente las empresas de este sector problemas, entonces le están soltando un poco la mano a United, como puede recuperar y como se entiende que quizá proyectó un poco de más, se vino un poco más arriba de lo que debería haber proyectado. Se le perdona un poco más y el precio está aguantando un poco mejor, pero en el caso de American Airlines, que diga que va a tener que dedicarse más a los vuelos dentro de Estados Unidos que a los vuelos internacionales, eso evidentemente no le gustó nada a los inversores. Y esta sí es dentro del sector de las aerolíneas, que no es de lo que mejor está rindiendo. Me interesa tomar ventas, principalmente si logra perforar estos niveles que tenemos por acá de los 11, sí, 11.20 o algo por el estilo. No, creo que esta puede, es decir, no ha recuperado el comportamiento que tuvo, como por ejemplo United, que sí la han recomprado posterior a la mala noticia, y esta American Airlines, la noticia fue un poco distinta y no la están recomprando, entonces creo que es lo que me interesa, una de las cosas que me interesa para el resto de la semana, intentar ventas. Aquí estamos en gráficas bastante grandes, ¿no? Estoy evaluando gráficas diarias. Esto a nivel de corto plazo, incluso a plazos un poco más largos, podríamos tener niveles de $8. No es lo que me interesa por el momento. Me interesa alcanzar estos niveles de 10.80 o algo por el estilo, como para tomar en la semana, en el caso de que American, como vino presentando hasta el momento, no logre retomar y no logre como atraer la cantidad de inversión necesaria para hacer una remontada. Entonces, por ese lado, es decir, no me interesan compras para nada, ni siquiera creo que en ninguno de los sectores, perdón, en ninguna de las acciones del sector de aerolíneas me interesa generar compras, entonces en esta acción en particular voy a estar pendiente de ventas. Después vamos a pasar a algunas noticias que... A ver si tengo acá. Sí, bueno, en realidad no lo tengo actualizado demasiado el tema del petróleo porque no fue de lo más interesante, pero en relación a las noticias, esta semana que como había comentado en el video anterior, no hubo datos fundamentales de mucha importancia, pero de todas maneras fue una semana bastante movida en cuanto a las noticias que estuvieron saliendo. No fue demasiado lo que podíamos tener previsto, sino que fueron bastantes sorpresas y eso colaboró bastante a la volatilidad que se podía tener en los diferentes activos. Acá en el sector de energía, como había comentado la semana pasada, estaba bastante estancado, sigue bastante estancado en realidad. Y acá tenemos un par de cosas importantes de cara a la semana próxima. Primero que nada, ahora el fin de semana tenemos la reunión de la OPEP, que son los países productores de petróleo, los principales. Ahí que tenemos la predominancia de Rusia en este momento, acorde a otras situaciones. Bueno, también tenemos a Arabia, pero están... eh, van a hacer incluso la reunión por Zoom, ni siquiera se van a juntar, pero bueno, son los métodos que tienen. Lo que importa de todo lo que va a ser la reunión, que a veces se le da incluso más importancia de la que debería, es que pueden llegar a definir algún tipo de recortes más de lo que estaba previsto y es por lo menos lo que dejaron entrever para esta semana. Eso tiene ciertos efectos, para algunas cosas sí, para otras cosas no.
Si hablamos de las acciones, una de las cosas que pasaron esta semana es que esta ConocoPhillips generó la compra sobre otra empresa que es Marathon, ahora la vemos, pero que es la noticia. En cuanto al petróleo en sí, lo que deberíamos tener en cuenta es que si este fin de semana avisan que van a generar algunos recortes mayores a los previstos, entonces en ese caso podríamos tener un escenario del crudo al alza. Y no creo que sea, vamos a eliminar estas cosas que no son muy interesantes. Si se genera un escenario de recorte, bueno, frente a lo que son los conflictos que están sucediendo en Medio Oriente, al mayor consumo que puede causar el periodo vacacional de Estados Unidos con el consumo de petróleo para combustible, de los diferentes transportes y todo eso en general suele tener un consumo que puede tirar un poco el petróleo arriba, pero particularmente en este último un año, 2 años, 3 años, principalmente desde que comenzó el periodo de conflictos principales con Rusia, Ucrania, Medio Oriente, con Israel, Irán y todo eso, ha bajado un poco la correlación que podemos tener con el petróleo y las acciones energéticas. Entonces pasa a tener un poco más de relevancia lo que está pasando con este tipo de situaciones, como la compra de una empresa a otra a nivel energético, y eso se traslada a un comportamiento más predecible dentro de las acciones que lo que puede ser un estudio del petróleo para saber qué es lo que puede estar pasando con las acciones energéticas. Entonces, esta, esta forma de hacer, a ver, de interpretar la lectura del mercado, vamos a poner quizá a ver si está, perdón, me estoy poniendo mal la sigla, MRO, aquí está. Mi intención en cuanto a la compra que se generó de Conoco frente a Marathon es activarme principalmente en Marathon, porque siempre la empresa que compra a otra empresa generalmente compra también a su vez un poco de problemas, y en este caso Marathon tenía algunas deudas que Conoco tiene que hacerse cargo para antes de seguir con su rentabilidad normal. Entonces creo que la que sale más favorecida y acorde a lo que muestra el precio es esta acción de Marathon, y lo que me interesa es por lo pronto ir por estos niveles de $30 y posteriormente probablemente por estos máximos de 33, 34, que eso ya habrá que ver básicamente cuál es la salud de la otra empresa también. Muchas veces cuando se hacen este tipo de cosas, en un periodo posterior hay es decir, la empresa que es comprada cancela la cotización de las acciones. Esto no está confirmado que vaya a pasar, pero en muchas situaciones sucede. Entonces hay que estar atento a ese tipo de datos porque en caso de que pase, bueno, hay que liquidar las posiciones en esta acción, pero mientras pueda aprovechar compras en esta acción de MRO, puedo probablemente hacerlo esta semana si logra perforar los 29,5 y seguir hacia adelante. Bueno, voy a intentar buscar acciones por lo menos de corto plazo, posiciones de corto plazo como para poder entrar en esta acción. Y después me estoy alargando bastante. Creo que lo voy a dejar. Voy a comentar una cosa más porque es interesante y después ya termino esto. Vamos a gráfico grande. Acá tenemos la acción de Dell. Que esto fue algo que interesante, creo que tengo aquí la noticia también, y es que la propia empresa
generó un reporte o un comunicado donde dijo que la preocupación, explicó un poco sobre la preocupación de trasladar el rendimiento de todo lo que viene siendo la inteligencia artificial y la gente que está invirtiendo en ese mercado lo traslade a su acción o por lo menos a la acción de la empresa. Dell es una empresa que trabaja sobre servidores que sirven para la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que pueda trasladarse la performance de lo que pasó en Nvidia, que es el principal catalizador para este tipo de cosas, como esa performance o esos buenos resultados que está teniendo, que se pueda trasladar a todo lo que trabaje o todo lo que toque la inteligencia artificial. Esto es un comportamiento que también lo detallo un poco más en profundidad en el correo, pero suele pasar siempre que hay un mercado alcista que está motivado por la euforia de inversores minoristas. Es decir, todos sabemos actualmente que la inteligencia artificial es algo en lo que está, por lo menos a nivel de la bolsa, funcionando bastante bien. Eso no quiere decir, o por lo menos lo que suele pasar en mercados alcistas tan agresivos como el que está viendo ahora, es que la gente asocia todo lo que esté relacionado a ese tema como una inversión rentable a futuro. Y eso es lo que la propia empresa incluso en contra de sus intereses, como para que no le pierdan tanta fe, es decir, bueno, cuando una vez que Nvidia sacó el reporte y que le fue bastante bien, Dell sacó su reporte y no le fue tan bien. No es que les haya ido mal, pero no le cuadró a los inversores demasiado los resultados que estaban teniendo referente el- a la generación de ganancias que podía tomar. Claro, si nosotros tomamos como referencia Nvidia y alguna otra empresa que esté dentro del sector, no todas van a tener la misma performance ni la misma generación de ganancias. Entonces, como les digo, este es un ejemplo bastante interesante de que lo he visto un montón de veces en diferentes. Pasó con los autos eléctricos, pasó con un montón de rubros previamente donde el mercado generaba una tendencia bastante alcista y lo que hizo en particular la acción de Dell es subirse como al ritmo de Nvidia previamente o antes de presentar su propio reporte. Es decir, los inversores al ver que Nvidia funcionaba bastante bien, lo que hicieron fue comprar las acciones de Dell. Y cuando compraron las acciones de Dell y después vieron que el reporte no salió tan bien, lo que hicieron fue deshacerse lo más rápido posible de esas acciones. Entonces, como que Dell subió al ritmo de Nvidia y después bajó a su propio ritmo. ¿Eso implica que Dell está mal? Seguramente no, porque el reporte, como digo, no es que haya sido tan malo y frente a al primer nivel técnico fuerte que pudo conseguir, los inversores generaron compras y están generando compras bastante agresivas. Entonces, si nosotros analizamos la tendencia que tiene la empresa, ¿no? Que tiene Dell, no ha sido, es decir, no viene siendo para nada preocupante, puede ser un retroceso normal motivado por esta situación, pero es decir, a menos que el precio perfora y se meta por aquí abajo, digo, no hay como demasiadas razones para preocuparse. No creo que sea la mejor opción meterse en compra cuando la propia empresa está diciendo que no hay que trasladar los resultados de Nvidia a su empresa porque son empresas distintas y no todo lo que trabaje en inteligencia artificial va a funcionar de la misma forma. Pero es decir que Nvidia no garantiza que todos los competidores suyos vayan a funcionar de la misma forma. Esto también es algo que escribí para el correo y donde pienso explicar un poco que no, que la pista mayor que me da es que hay mucha gente en esas acciones de moda, como puede ser Nvidia, invirtiendo desde el punto de vista minorista y tratando de subirse a lo que puede ser la tendencia actual, porque no creo que haya inversores de por lo menos de experiencia, que traten las correlaciones de esta forma. O sea, no veo una forma muy lógica de decir, bueno, si Nvidia sube y tiene buenos resultados, voy a invertir en Dell. Las correlaciones trabajan de otra forma. Y bueno, quizá no lo he explicado, yo a veces hablo de algunas correlaciones en las cosas que publico, pero no todas las correlaciones son lo mismo y hay que tener un par de variables en cuenta. Y en este caso
como les digo, me pareció un ejemplo interesante para trabajarlo porque normalmente en los mercados alcistas suele pasar y se suele tener, suele aparecer algún caso en el que los inversores minoristas se entusiasman de más, vuelcan mucha plata, eso genera que haya activos que suban muy fuerte, pero empiezan a intentar hacer una especie de diversificación sin mucha lógica, trasladando a activos que pertenezcan al mismo rubro y quizás no va por ese lado tanto lo de las correlaciones. Y, y bueno, ya les digo, no voy a alargarlo más porque ya me estiré demasiado con este tema. Y voy a dejarlo bastante especificado ahí en el correo. Y bueno, creo que no voy a comentar nada más. Vamos a ver qué pasa con respecto a, no sé si alguien dejó de trabajar el viernes a final o a mitad de la tarde. Bueno, le recomiendo que vaya, mire los gráficos porque sucedió algún cambio fuerte que también voy a estar comentando ahí en el correo de lo que pasó el viernes a final o al cierre de la bolsa. Así que eso puede haber cambiado la situación de varios activos. Pero bueno, vamos a seguir esta semana a ver cómo reacciona. Por ahora no parece haber grandes cambios en las tendencias generales, más que en algún tipo de activos específicos. Ya definitivamente, igual que comenté la semana pasada, pero ahora aún más con este par de ejemplos que comenté, no tenemos situaciones de reportes importantes, así que hay que trabajar en lo técnico y solamente estar atentos a lo que pase con algún dato de inflación o datos de empleo o alguna cosa que salga por el estilo, pero no demasiado más. Hay que meterse a full en lo técnico. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana genial. Gracias por ver y nos vemos la próxima.